Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy tenemos el placer de presentarles la obra de Dimitri Likisas. Él nació y creció en Bélgica, aunque con raíces griegas. Es un verdadero autodidacta, como él dice, nací artista. Y ustedes lo vieran, tiene la personalidad de un creador, tiene una permanente necesidad de crear, tiene muchísima imaginación. Más o menos como a los 20 años, él se muda al Caribe y actualmente vive y trabaja en San Martín, donde su carrera evoluciona de lo que él sabía hacer, que era diseñar gráficamente, a un director corporativo de una editorial de medios. Y a partir de ese momento se ha convertido en un artista y pintor de tiempo completo. Sus creaciones, ustedes las pueden, cada que viajen a Europa van a distinguirlas, porque es que son únicas e inimitables. Esos arreglos de puntos de colores que ustedes van a ver transforman las imágenes en formas abstractas, geométricas, pero igual figurativas. Es realmente como un neopuntillismo, ya que cuando uno ve esos cuadros experimentamos como un efecto óptico dependiendo de la distancia a la que nos coloquemos de los cuadros. Son como una evolución de ese puntillismo, que es una de las técnicas artísticas más innovadoras y sorprendentes para los amantes del arte desde hace muchos años. Es una técnica que surgió en Francia luego del postimpresionismo y tuvo como su principal inspiración a la naturaleza. Esa técnica consiste en crear con puntos de colores una imagen cromática completa, que es la que el artista desea transmitirnos. Si se van a lanzar a hacer algo similar, deben considerar mucho la ubicación y el color de cada uno de los puntos, porque va a ser determinante para crear esas diferentes texturas. Cuando decidan estos aspectos, estratégicamente van a conseguir darle forma, volumen y la luz que deseen. Por su parte, la ubicación, el tamaño y la distancia entre los puntos pues va a ser un factor clave, pero para definir la profundidad. Uno de los principales precursores de este estilo de pintura fue nada menos que Vincent van Gogh. Ustedes vean el cuadro La Noche Estrellada. A pesar de que a simple vista este puntillismo no parece ser tan complicado, no todo el mundo ve lo mismo mirando algo, y el arte no se trata necesariamente de habilidades técnicas. Si se quiere aplicar sobre el lienzo una técnica para conseguir un buen resultado, en este caso, en función de los colores que utilicemos y el tamaño de los puntos que se van a emplear, podremos conseguir una cantidad de contrastes que permiten diferenciar texturas o volúmenes de los cuadros que uno quiera hacer. Si se van a iniciar en esta técnica, les aconsejo realizar imágenes sencillas, no se compliquen tanto, o líneas muy básicas que le permitan a ustedes familiarizarse con esa técnica. Como en este caso Dimitri, él siempre prepara algunos bocetos de lo que va a ser su cuadro final, luego prepara el lienzo sobre el que va a pintar, porque son todos cuadros de óleo sobre el lienzo. Luego comienza ese larguísimo trabajo de pintar uno por uno los círculos de su pintura. Esto no es así pues con una screen. Él inicia con una pequeña plantillita o con las cintas de mascarar y con la plantilla que nosotros conocemos para alinear los puntos en ambos sentidos. Es una novedosa técnica de artes plásticas que muchas personas la han visto, pero no han entendido muy bien cómo se logra hacer eso. Aquí estamos tratando de describirles perfectamente el proceso creativo. Es por eso que quiero que compartan, porque este canal es para enseñarnos diferentes formas de hacer las cosas tan perfectas como lo hace Dimitri. Entonces compartan este video con todos sus amigos, con las escuelas de arte, con las personas que estén interesadas en este tema, en todas sus redes. Gracias. Es supremamente meticuloso, como pueden observar aquí. Él mismo aplica un control de calidad estricto, marca cada punto que necesita con una espuma pequeña para poderlos corregir. Y una vez que ya termina la pintura, él personalmente, y como pueden ver, tan meticulosamente la
estira y la enmarca sobre esos bastidores de madera. Es muy creativo y muy perfeccionista. El resultado final es sorprendente. Las obras de Dimitri son impresionantes, pinturas de óleo sobre tela y 100% cada círculo pintado a mano. Antes de que abandonen la pantalla, por favor recuerden que este canal aún no tiene patrocinadores y lo único que permite que salgamos semana a semana es la venta de este libro, que es un libro demasiado interesante que se llama Minerales, cómo identificarlos. La mayoría de nosotros somos bastante ignorantes en ese tema y los minerales abundan en la naturaleza. Se consiguen más de 5.000 diferentes variedades de ejemplares y pueden ser muy interesante para muchos de ustedes. Yeah. Muchísimas de las personas que reciben estos videos que les comparten ustedes desearían suscribirse, entonces invítenlos a hacerlo y comuníquenles que pueda que completemos la cifra de 500 suscriptores, los múltiplos de 500 suscriptores, estaremos entregando una escultura de arte con todo. Pero hay que inscribir un número de 3 cifras en la parte de comentarios en la sección inferior de este video. En todas sus obras, si uno se para al lado de la pintura, pues solo ve puntos, como abstractos, pero cuando te vas alejando, los puntos parecen fundirse junto, ahí logras ver la imagen figurativa, por lo que es como abstracto y figurativo, como 2 por 1, digámoslo así. Nada que ver con esa cantidad de artistas que hay, que ofrecen técnicas similares, pero que me consta son logradas con la técnica del screen, no a mano, punto por punto. Los espero aquí la próxima semana en un nuevo video de arte con todo. Van a quedarse aterrados de que realmente se puede hacer arte con cualquier cosa.
Arte con todo. Gracias por ver este video hasta el final.